tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio al ciclo de conferencias de lengua y cultura organizado por el Centro de Autoacceso, Mediateca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Hoy tengo el placer de presentarles a la maestra Karina Godina y a la maestra Karina García Salazar, que nos van a compartir la conferencia hoy titulada Aprender a Aprender. Les voy a hablar un poco sobre ellas. La maestra Karina Godina es maestra en diseño de entornos virtuales de aprendizaje por el CREFAL. Ella tiene más de 20 años de experiencia como profesora de lenguas extranjeras en el área de inglés. Desde 2015 es la coordinadora del Centro de Autoacceso Mediateca. La maestra Karina García Salazar, ella cursó la maestría en educación por la UNIT. También tiene más de 20 años de experiencia trabajando como profesora de lenguas extranjeras y 20 años en centros de autoacceso. Ha participado también en proyectos de investigación y difusión de la cultura. Actualmente en el CAM trabaja en el área de inglés, de la enseñanza del inglés y del francés. Es para mí un gusto presentarlas hoy y dar inicio con esta conferencia al ciclo de conferencias del semestre 2021-1. Bienvenidos todos. Gracias, Lalo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y me da mucho gusto tenerlos aquí en esta pequeña presentación que preparamos hoy para ustedes, para platicarles cómo funciona el método de aprender a aprender y el aprendizaje autónomo en nuestra vida, en la manera en cómo estudiamos, en nuestros trabajos, y esperemos que les guste. Les voy a compartir pantalla. Solo quería, si me confirman si se puede ver, por favor. Aún no, Cari. Ok. Listo, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Bien, vamos a empezar por preguntarnos, ¿qué es el aprendizaje autónomo? De acuerdo a varias diferentes autores, lecturas que hemos estado repasando durante pues muchos años, primero comprendemos el concepto del aprendizaje como algo que implica un cambio, como algo que implica ese cambio y que preferentemente es duradero o permanente, preferentemente, pero no siempre es así. Para lograr un aprendizaje definitorio que se nos quede para siempre, debe de haber otros aspectos que complementen nuestro aprendizaje. Muchos aspectos que nosotros deberíamos de considerar, tales como trazar nuestros logros, nuestras metas, los criterios, qué necesitamos para aprender, cuáles son nuestras necesidades en ese momento. Bien, de aquí definimos lo que es el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo como tal comienza por ser la responsabilidad de la organización del trabajo de nosotros mismos. Es decir, los responsables en nuestro aprendizaje somos los aprendientes. Para poder organizarnos de mejor manera, debemos de adquirir diferentes competencias para que estas competencias que conozcamos y que aprendamos nos lleven a que nosotros podamos aprender a nuestro propio ritmo, ¿no? Esta responsabilidad de las que les hablo lleva consigo el control del proceso personal de aprendizaje. Recuerden siempre que la responsabilidad es del aprendiente. Eso hay que tenerlo muy claro. Todas las decisiones que tomemos sobre nuestra planificación en nuestro trabajo, sobre cómo vamos a aprender, cómo nos vamos a evaluar, qué experiencias de aprendizaje son las que vamos a tomar en cuenta, en qué lugar lo vamos a hacer, con quiénes vamos a llevar a cabo nuestro aprendizaje, están dentro de nuestra responsabilidad, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo? ¿Por qué es tan importante esta parte? La UNESCO declara
declaró el método de aprender a aprender como uno de los 4 pilares de la educación, como algo muy importante para hacer un cambio radical dentro del aprendizaje de todos los individuos. Y es por eso, por esta razón, que toma mucha fuerza desde ese entonces hasta el momento, ya sea dentro de un centro de autoacceso o dentro de nuestro salón de clases, dentro de nuestra currícula escolar. Dentro del aprendizaje, del método de aprender a aprender, nosotros como asesores, como guías, como tutores de los aprendientes, tenemos siempre que promover las bondades que tiene el aprendizaje autónomo, tanto para maestros como para alumnos. Esa es responsabilidad de nosotros, los asesores, los que te vamos a guiar en tu aprendizaje. Tenemos que darte a conocer cómo lo inicies, cómo lo lleves a cabo y qué habilidades son las que tienes actualmente y las que no tienes o con las que no cuentas, cómo las vas a desarrollar y de qué manera. Vamos a ver qué acompaña al método de aprender a aprender. Primero que nada, este método está basado en el constructivismo, ¿sí? El aprender a aprender se basa en estas teorías constructivistas. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento lo vamos a construir nosotros. Y lo vamos a ir construyendo cuando, por ejemplo, el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Esto lo dijo Piaget. Y es muy importante. Cuando interactuamos con el objeto del conocimiento. Cuando esto lo realiza en interacción con otros. Esto lo dijo Vygotsky. Si se fijan, esto es lo que va haciendo que el método de aprender a aprender nos vaya formando y nos vaya ayudando a construir nuestro aprendizaje. También cuando es significativo para el sujeto. Esto lo dijo Ausubel. Estos 3 pasos, que el sujeto, o sea, nosotros, los aprendientes, interactuemos con el objeto del conocimiento, con lo que vamos a aprender. Que realicemos una interacción con otros aprendientes, que lo socialicemos. De esta manera, el aprendizaje va a empezar a ser significativo para el aprendiente. ¿Sí? Otra de las teorías, bueno, que acompañan al método de aprender a aprender es el humanismo. Recuerden que el humanismo fue de Rogers, ¿sí? Rogers nos decía que cada ser humano es diferente, que cada ser humano es único e irrepetible y que cada quien tiene necesidades diferentes, características e historias diferentes y por ende maneras de apreciación diferentes. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quería decir Rogers con todo esto? Que todos somos diferentes. Así de sencillo. Todos aprendemos de manera distinta. Todos tenemos habilidades que son, en algunos casos, más desarrolladas, en otros casos, pues, olvidadas. Nunca las hemos tocado, nunca hemos descubierto por ahí que tenemos X habilidad. Por lo tanto, todas nuestras historias, nuestros aprendizajes durante la vida tienen diferentes características y diferente manera de apreciación para cada individuo. También al método de aprender a aprender lo acompañan las neurociencias, una materia muy importante. Las neurociencias, pues, estudian el cerebro principalmente, ¿no? ¿Cómo reacciona mi cerebro químicamente ante estímulos? Pueden ser estímulos positivos o estímulos negativos. Esto nos lleva, pues, a los hemisferios cerebrales. Recuerden que tenemos el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Al momento de trabajarlos, primero de conocer con qué hemisferio trabajamos más, si trabajamos de manera equilibrada, etcétera, podemos entender que es bien importante que desarrollemos la otra parte de nuestro hemisferio cerebral que no hemos aprendido a desarrollar,
o que no hemos trabajado. ¿Para qué? Para que el aprendizaje en las lenguas, en los idiomas, sea significativo. Todo esto vamos a verlo más adelante, más en detalle, sobre cómo conocer nuestras habilidades de aprendizaje. Bien. Hay diferentes pasos para el aprendizaje autónomo y para este método de aprender a aprender, ¿no? Hay unos que consideramos, pues, muy importantes que ustedes los reconozcan. Primero es la autoobservación. La autoobservación nos hace tomar conciencia de nuestras propias necesidades. El saber qué necesidades tengo es el primer paso para entrar al aprendizaje autónomo. Si yo quiero aprender un idioma, necesito saber por qué lo quiero aprender, qué es lo que me llama a aprender ese idioma. Si es una necesidad inmediata, porque sea un requisito que me estén solicitando en mi trabajo, en mi escuela, en mi institución, que es para mis estudios, si es mera curiosidad, si es porque pues tengo un novio en alguna parte del mundo y no me puedo comunicar con él, si es únicamente por placer. Tenemos que reconocer cuál es esa necesidad que nos lleva a aprender algo. ¿Sí? También la autoobservación nos va a dar un análisis de cómo aprendemos. Un análisis de cómo aprendí anteriormente, que eso es bien importante, porque como aprendí anteriormente y como aprendemos ahora es diferente. La vida, los años, la educación ha tenido unos cambios trascendentales y muy importantes a lo largo de este siglo y del siglo pasado. Entonces, aquí, con esto vamos a identificar las áreas de oportunidad. Primero reconociendo cómo aprendía yo anteriormente y ahora cómo aprendo. ¿Sí? Bien. También el autoconocimiento de mis procesos cognitivos. Mis procesos cognitivos son todas estas habilidades, todos estos inteligencias, métodos que me van a ayudar a buscar las estrategias, las técnicas y las actividades de estudio que me queden a mí, porque este aprendizaje es individual. Entonces, con cuáles me identifico y cuáles me van a servir para llevarme a un aprendizaje más significativo. No todas las actividades son buenas para mí, porque yo no aprendo igual que aprendes tú. No todas las estrategias me van a funcionar a mí. Y esto es importante, que conozcamos el por qué a mí no me funciona aprender por memorización. ¿Y por qué a ti sí? Porque a ti se te da todo perfecto para aprender por memorización y a mí no. Bueno, hay que ver por qué. ¿De dónde viene esa diferencia que hay entre cada individuo? Otro de estos pasos importantes es la importancia de conocer mis tiempos. Esta importancia de que yo conozca mis tiempos me va a hacer consciente de la capacidad de estudio que tengo. Y esto me va a permitir priorizar mis actividades cotidianas. Si yo en el día a día hago un calendario donde yo vea exactamente qué actividades tengo en el día, no solamente las de trabajo, no solamente las de estudio. Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta nuestras actividades de ocio también, nuestros momentos de ocio. Porque si yo acostumbro a tomar una siesta a las 4 de la tarde y de repente tengo que cancelar o que sustituir mi siesta porque voy a aprender un idioma, quizás ya al poco tiempo yo voy a querer tal vez regresar a retomar mi siesta y voy a abandonar ese aprendizaje del idioma, porque usé un espacio que yo utilizaba para descansar. Y esto lo sabemos una vez que nosotros calendarizamos nuestro día. Vemos de qué manera estamos organizados. Si voy a suspender mi hora de comida para aprender, para aprender algo y ya no voy a poder comer de 3 a 4 de la tarde, va a llegar un punto en que yo abandone mi aprendizaje porque es mi hora de comida y porque me estoy muriendo de hambre a las 3 de la tarde, no puedo aprender. Entonces, en cada caso es diferente. Y si nosotros también ponemos dentro de nuestro día a día, nuestro calendario, nuestras actividades de ocio, si voy al gimnasio, si hago ejercicio, si los miércoles voy al cine en la noche, porque es 2 por 1, no se trata de que nosotros
nos saturemos en miles de cosas y que dejemos de lado nuestra vida social, que también es muy importante, nuestros momentos de descanso. Por eso es que es tan importante conocer estos tiempos, ¿sí? Y eso, si yo veo que en el día tengo un espacio, aunque sea de media hora, de 40 minutos, donde no hay finales del 2014, principios del 2015, y es un centro de autoacceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. En estos momentos, pues estamos, aquí les muestro algunas fotos del campus y donde está ubicado. Ofrecemos 14 idiomas dentro de la mediateca, desde inglés, francés, alemán, italiano, portugués, purépecha, ruso, chino mandarín, árabe, japonés, coreano, español para extranjeros, latín, griego clásico, y estamos ofreciendo ahora apoyo a los estudiantes en redacción de textos académicos de español. Todo esto lo pueden encontrar dentro del centro de autoacceso. ¿Cómo? De manera autónoma. ¿Cómo? A través del método de aprender a aprender. Donde la responsabilidad es tuya. Y nosotros te apoyaremos como una guía en el aprendizaje. Bueno, para hacer referencia un poquito a las personas que pues nunca habían escuchado sobre un centro de autoacceso, qué es, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, les cuento que los centros de autoacceso nacen en Europa, específicamente en Francia, a mediados de los años 90. Si se fijan, no son tan viejos, ¿sí? Todo esto permitió que mucha gente aprendiera idiomas. ¿Por qué? Pues por su flexibilidad de horarios que tenían, por las dinámicas de aprender a aprender. Esto inicia en Europa con un boom muy fuerte y comenzaron a darse cuenta de que millones de franceses aprendían alemán, italiano, español, neerlandés, portugués, entre muchos otros idiomas, de manera autónoma, llevaban el aprendizaje en su tiempo libre y aprendían y se daban sus tiempos y hacían sus actividades, pues en sus casas, en sus oficinas, en su cama en la noche, etcétera. Y poco a poco fueron logrando que esto se diera a conocer en muchas partes hasta que llegara acá con nosotros a México, ¿no? A América y empezarlo a trabajar. Bien, yo los invito a que conozcan pues lo que somos, el Centro de Autoacceso, a que nos visiten y a que puedan probar, darse la oportunidad de probar este método de aprendizaje que nosotros manejamos para que vean qué fácil, qué bonito y qué divertido es cuando somos responsables de nuestro aprendizaje y de qué manera lo pueden lograr en todo en su vida. Porque una vez que aprendes cómo manejar el método de aprender a aprender y introduces en tu vida el aprendizaje autónomo, aprenderás a hacerlo en todo en la vida, en cualquier cosa que tú te propongas. Los voy a dejar con mi compañera Cari García, que les va a contar un poquito sobre todos estos procesos cognitivos y métodos de aprendizaje. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de cómo trabajamos en el CAM y de los factores de aprendizaje que nosotros hemos visto que intervienen en el aprendizaje. Y bueno, si me le das clics, Cari. Hemos visto
Ahí está. Nosotros tenemos este software en las computadoras en donde los chicos pueden examinarse y determinar, bueno, que conozcan ellos primeramente cuáles son los factores cognitivos que intervienen para este proceso de aprendizaje autónomo. Es importante que los muchachos sepan que existen factores organizacionales muy, muy importantes para el aprendizaje autónomo y sobre todo que hay factores motivacionales. Estamos trabajando en un cuarto factor que es la cuestión tecnológica. Esperemos tenerla ya habilitada pronto. Damos un clic, Cari. Pasamos a la siguiente de aquí, por favor. Gracias. Ok. Empezamos con factores motivacionales. ¿Podemos dar otro clic, Cari, por favor? Y estos factores motivacionales es muy importante que conozcamos, como bien lo decía Cari, la metodología de aprender a aprender está basada en el humanismo, en donde es muy, muy importante que nosotros sepamos que somos individuos y que somos totalmente únicos e irrepetibles y que nuestra manera de aprender no va a depender, no va a depender ni se parece a la de alguien. Entonces, cuando vamos a trabajar motivación, es muy importante que conozca esto y que me quede claro dentro de mi motivación que si alguien pudo aprender un idioma en 6 meses, esa persona tenía características diferentes, un entorno diferente al mío y que bueno, si él lo pudo hacer o ella lo pudo hacer, genial. A lo mejor a mí no me va a tomar 6 meses, a lo mejor me va a tomar un poquito más. Dentro de los factores motivacionales es importante que cuando vamos a estudiar algo de manera autónoma, nos quede perfectamente claro cuál es la motivación que nos mueve a hacerlo. Cari platicaba un poquito de la historia de los centros de autoacceso y ella nos decía que nacieron en Europa y que fueron un boom. En efecto, yo creo que la motivación fue el factor principal para que estos centros de autoacceso fueran un boom. ¿Y por qué la motivación? Bueno, pues porque les recuerdo que a principios de la década del 2000 se cayeron las fronteras en Europa. Entonces existía una gran motivación para la gente poder viajar de un país a otro. El hecho de que un español pudiera irse a trabajar a Portugal, a Francia o a Italia, pues hacía que creciera una motivación intrínseca muy, muy grande. Bueno, y extrínseca, porque se trataba que si hablo el idioma, yo estudiante puedo aplicar a un Erasmus e irme a estudiar a Inglaterra, por ejemplo. Entonces, la motivación estaba de manera totalmente extrínseca e intrínseca. Cuando hablamos de un estudio independiente, de verdad tenemos que hacer mucha conciencia de esta motivación porque es lo que nos va a mantener a flote. Cuando hablamos de motivación con los jóvenes, siempre tratamos de vincular el idioma con su carrera para que ellos vean que hay muchas cosas que pueden hacer, muchas maneras de aplicar el idioma que no solamente les van a abrir las puertas laboralmente, sino también de manera educativa, montones de becas y todo esto. El factor motivacional en el centro, en el estudio autónomo es algo que tiene un papel primordial. Al igual que el siguiente factor. El siguiente factor, ¿me apoyas con la siguiente? Muchas gracias. Los factores cognitivos. El que yo sepa cómo aprendo es muy, muy importante. Si quieres dármele para que quede toda la pantalla llena, una más. Una más.
y una más, perfecto. Los factores cognitivos es muy importante que yo sepa cómo aprendo. Ok, me queda claro que yo, estudiante de la universidad, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, quiero estudiar inglés porque mi universidad tiene convenio con otra universidad. Pero me piden nivel de inglés. Ok, aquí es muy importante para el estudio autónomo que yo conozca cómo aprendo. La metacognición juega un papel fundamental para crear estrategias de estudio que vayan acorde a mi manera de entender, a mi manera de acomodar la información, a mi manera de interpretar la información. Cuando llega un estudiante nuevo al centro de autoacceso, pues siempre tiene que pasar por estos filtros. Vamos a ver cómo aprendes, vamos a ver cómo acomodas, y eso va a facilitar muchísimo el trabajo para mí como asesora. Y en el momento que yo suelte al chico, me voy a quedar tranquila y convencida porque él o ella van a saber qué tipo de actividades son las óptimas para que su aprendizaje, como decía Cari, sea un aprendizaje significativo, que finalmente el aprendizaje significativo es el que va a perdurar durante más tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de educación, no de educación, de aprendizaje autónomo, cuando hablamos de aprendizaje autónomo, la organización juega un papel muy, muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos un estándar en que nos estén diciendo, la clase empieza a las 5 y si son 5:10 te van a sancionar y si son 5:15 ya no te van a dejar entrar. No, el aprendizaje autónomo lo voy a hacer como la maestra Karina decía, lo voy a hacer en el momento que yo quiera, en donde yo quiera, cuanto yo quiera. Entonces, es muy, muy importante que conozcamos y que determinemos estos factores de organización. Primero, hay que conocer, cuando los chicos entran, igual, de la misma manera, pasan por estos filtros y los hacemos conscientes de cómo están sus actividades cotidianas. Muchas veces no hacemos conciencia de todo lo que tenemos que hacer en el día hasta que lo vemos plasmado. Muchas veces no somos conscientes que en mi día no hay oportunidad de estudiar un idioma, o muchas veces no somos conscientes que en mi día sí tengo mucho tiempo para estudiar un idioma. Un ejercicio que hacemos es que los chicos anoten en un calendario todas las actividades que hacen en un día de 24 horas, 7 días a la semana, para que ellos se den cuenta, que realmente un idioma sí puede permear en su vida sin necesidad de abandonar estas actividades primordiales. Como decía la maestra Cari, si yo voy a suspender mi siesta, que es básica e indispensable para poder yo rendir la tarde por estudiar un idioma, no lo hagan. No lo hagan porque, como decía la maestra, vamos a terminar votando. Si yo voy a dejar de pasear a mi perro por quedarme esos 20 minutos a estudiar, por favor, no. Pero estos factores de organización que tenemos y el hecho de que yo conozca las actividades que yo voy a hacer con la metodología apropiada para que yo pueda aprender, va a hacer que cree actividades que vayan acorde a mis tiempos y a mis necesidades. Por ejemplo, en la diapositiva previa hablamos sobre metacognición. Si yo estoy consciente de que soy un aprendiente auditivo, que la información entra por mi oído y permea bastante bien a mi cabeza,
¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear a mi perro y mientras saco a pasear a mi perro y disfruto este tiempo con él y caminamos y me sirve un poco de ejercicio y de relax, yo voy a poder ir escuchando una canción que me va a servir para reforzar mi idioma, por ejemplo. Es muy importante para nosotros y para los jóvenes estudiantes que pretenden incursionar en el aprendizaje autónomo, que conozcan perfectamente cómo está su día a día, cómo están sus horarios, en qué actividades podemos permear el aprendizaje, el cómo, ya lo determinamos en la anterior, a lo mejor yo no me puedo dormir sin ver mi capítulo de mi serie favorita, está genial, no la suspendas, pero te proponemos que pongas subtítulos en inglés o en el idioma meta. Realmente gracias a la tecnología podemos hacer ya todas estas cosas y bueno, es muy importante también que los chicos sepan y estén conscientes de que hay eventos que influyen para que yo pueda aprender. Y es importante que yo, los que pueda trazar, es importante que yo los trace. Por supuesto que en la vida va a haber vicisitudes y va a haber cosas que nos impidan continuar o que nos den más tiempo de holgura. No, ya sería algo totalmente azaroso. Sin embargo, cosas que puedo yo identificar que pasan durante mi ciclo, durante mi año, lo puedo ir determinando. ¿Cómo qué puede ser? Puede ser como que tengo que ponerme las pilas porque en diciembre salgo de vacaciones y necesito estar muy fuerte en saber qué tipo de actividades voy a hacer, porque en este periodo de diciembre que voy a tener tiempo, pero la mediateca va a estar cerrada. Entonces, es importante que yo lo prevea y días antes de salir de vacaciones, hable con mi asesora, le pida que me enseñe algunas páginas o que me diga algún tipo de actividad que yo puedo hacer si es que todavía no estoy lo suficientemente fuerte para hacerlo o determinarlo yo mismo. ¿Por qué? Porque se viene un periodo en donde voy a tener mucho tiempo, pero no acceso a Mediateca, por ejemplo. Una cuestión de organización, pero también de motivación con la que trabajamos mucho son las metas inteligentes. Y vamos a pasar, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Puedo yo pasar? No, yo no puedo pasar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí está. En el CAM, en el CAM o Mediateca, nosotros, una vez que hicimos estos test, hacemos estos test y estas pláticas con los jóvenes, le pedimos que por favor nos anoten sus resultados. Estas son parte de su expediente, estas hojitas son parte, solamente una parte, porque son alrededor de 6, 7 hojas las que los jóvenes tienen que llenar. Con esto, sabiendo cómo aprenden, sabiendo cuáles son sus objetivos, sabiendo cuáles son sus tiempos, nosotros como asesores podemos ayudarlos a trazar metas. Dice el señor Delon, el doctor Delon, que es el creador del aprender a aprender, bueno, de los pilares de la educación por dice Delon que si aprendes a aprender, aprenderás el hilo negro del aprendizaje. Entonces, en efecto, yo estoy totalmente convencida, si yo sé cómo aprendo, si yo tengo la capacidad de mantenerme motivada, si yo tengo la capacidad de organizar, sin duda el aprendizaje autónomo es algo que se va a dar. Y lo padrísimo es que esto del aprendizaje autónomo, nosotros empezamos trabajándolo con los jóvenes estudiantes. Sin embargo, como dice Delon, es algo que lo puedo aplicar a cualquier rubro de mi vida, no solamente educativa, sino económica, laboral, incluso familiar. Entonces, pues bueno, así es un poquito nosotros como trabajamos. Estamos todavía desarrollando y como decía el maestro Altamirano,
siempre estamos en procesos de investigación y tratando de innovar porque la tecnología, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que ir a la vanguardia. Al momento que avanza la tecnología, no solamente avanza la tecnología, avanzamos y tenemos que avanzar todos con ella. Cuestiones educativas, nuestro cerebro empieza a trabajar de una manera diferente y nosotros como asesores tenemos que estar muy, muy atentos a todos estos cambios que están pasando. Entonces, de momento, estamos nosotros trabajando de esta manera con la maestra Godina y con un equipo de asesores en la Mediateca. Sin embargo, no dudo que en un tiempo, no puedo decir ni siquiera mediano plazo, nuestros formatos estén cambiando porque tenemos que estar cambiando a medida que cambian las situaciones. Y bueno, ¿avanzamos? Vamos a dar un clic. Y bueno, aquí lo más importante es saber que una buena planeación adecuada, el trazar metas adecuadas, van a hacer detonar en nosotros la motivación y la confianza. Si hacemos metas que son inalcanzables, metas que son irreales, lo único que vamos a lograr va a ser una gran frustración. La llave del proceso de aprendizaje, alguien dijo, es el autoconocimiento. Así que, pues yo los invito a autoexplorarse, a autoconocerse. Hay mucha metodología, hay mucho escrito sobre esto, gracias a Dios por el ahora. Y bueno, pues yo los invito a incursionar en el aprendizaje autónomo, que de verdad les podrá abrir las puertas para todo y lo mejor es utilizando sus propios recursos. Maestra Cari, pasamos a la siguiente y no sé si quiera decir algo más. Bueno, aquí les compartimos la bibliografía y la cibergrafía de la cual se tomó todos los datos que estuvimos compartiendo con ustedes. Y también hacerles mención que, por último, bueno, pues que los invitamos a que nos visiten y a que nos conozcan nuevamente en el CAM. No sé si a través de esta transmisión del canal de YouTube, el sitio del site para que nos visiten, así como el correo y el teléfono de informes, si nos hace favor el maestro Eduardo, y poderles contestar sus dudas y hacerles una atenta invitación a entrar a los talleres, a los clubes de conversación, a este tipo de actividades como la de hoy, para que tengan una probadita de lo que sería su camino en el aprendizaje autónomo, en el aprender a aprender. Muchas gracias. Por supuesto que sí, vamos a estar compartiendo toda la información necesaria para que tengamos todos los medios para comunicarnos, resolver dudas, atender al público externo e interno de la comunidad UNAM. Todos son bienvenidos en la Mediateca y cualquier duda, pues, nos pueden escribir, nos pueden llamar o podemos entrar en contacto. Agradezco a las dos maestras, a la maestra Karina Godina y a la maestra Karina García, habernos compartido el día de hoy esta conferencia y todo esto quedará grabado para la posteridad. Cada vez que requieran información adicional o quieran compartirlo con alguna persona que crean conveniente que les sea útil esta información, pues bienvenido. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguir todas las transmisiones y eventos que por este medio vamos a compartir. Les agradezco a todos la atención y nos vemos el próximo miércoles en el ciclo de conferencias de lengua y cultura. Hasta luego.